Buenas noches. Siguiendo la revisión respecto al manejo y uso de la arquitectura que ofrece Oracle para una gestión de base de datos relacionales, procedemos a identificar una serie de características que nos permiten definir no precisamente una base de datos, más bien un esquema de base de datos, que viene a ser el concepto fundamental sobre el cual se basa la arquitectura de Oracle. Y es que nosotros, al momento de instalar el gestor de base de datos, no instalamos precisamente o configuramos posteriormente una o varias bases de datos, sino una sola grande, de forma cuasi centralizada. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta vamos a crear una disposición llamada esquema de base de datos, la cual va a contener todos los objetos que necesitamos para poder registrar la información basado en un modelo de negocio. Para entender un poco la idea de lo que tenemos, Oracle, por defecto, dentro de su estructura, posee un esquema de base de datos denominado Human Resources. Human Resources viene a ser un esquema de base de datos de una empresa donde se contiene una serie de empleados y estos empleados a su vez están ubicados en determinados departamentos, ubicados en una determinada dirección, en un país y en una región. Y a su vez estos empleados se ubican en diferentes lugares dentro de la organización. Para tener un panorama más claro, podríamos observar el diagrama que se ve a continuación. Podríamos observar de que la tabla empleados, basada en inglés precisamente, contiene una serie de atributos que componen al objeto denominado tabla, que contiene la información de estas personas. Adicionalmente, se determinan los departamentos en los cuales se encuentran ubicados cada uno de ellos, tanto los empleados como sus empleadores. Seguidamente, cada departamento está determinado en una dirección que a su vez está ubicado dentro de un país y de una determinada región. Pero además, los empleados están ubicados bajo un código de trabajo, es decir, denominan el puesto sobre el cual han sido designados. Y a su vez, se podrá tener un historial de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que un empleado ha podido pasar de un empleo a otro durante un periodo o intervalo de tiempo. Para poder nosotros acceder a este esquema, que por cierto viene a ser una versión de prueba para poder realizar reconocimiento y aprender pues el manejo de el gestor de base de datos de Oracle, se asemeja mucho a bases de datos de prueba como podrían ser AdventureWorks o Northwind, algunos ejemplos clásicos de otros gestores de bases de datos, ¿no? Como son SQL Server 2014, así como también podríamos tener ejemplos en MySQL con la base de datos Sequila y otros más. Para poder acceder a dicho esquema, tenemos que convenir lo siguiente. Un usuario está designado a manejar un determinado esquema de base de datos. Cuando nosotros anteriormente creamos los table spaces, estos table spaces contenían o contienen esquemas de bases de datos. Y para acceder a los esquemas de bases de datos necesitamos precisamente un usuario asociado a este. Posteriormente crearemos un table space asociado a un usuario, pero por el momento vamos a utilizar un usuario que ya ha sido creado y ha sido designado a un esquema de base de datos, que precisamente es el esquema HR. Datos a especificar para este acceso es que el usuario se llama HR y la contraseña por default viene a ser también HR. Entonces, para poder nosotros activar a este usuario, tenemos que estar conectado por uno de los dos usuarios principales que Oracle nos ofrece, los cuales vienen a ser el sys con rol de sysdba o el usuario system, sin ningún rol en específico. Bueno, vamos a generar una conexión con el usuario system, contraseña Oracle,
e indicamos la siguiente sintaxis: alter user hr identified by hr, y como indicaba, la cuenta por defecto se encuentra bloqueada, así que la instrucción a especificar es account unlock. Punto y coma para cerrar el lote de ejecución, presionamos enter y nos debería indicar que el usuario ha sido modificado. Ahora bien, me desconecto de la instancia respectiva y me conecto. Usuario HR, contraseña HR. Me dice que estoy conectado. Una instrucción que nos permite ver todos los objetos que se tienen implementados dentro de un esquema de base de datos en Oracle es la siguiente: select asterisco from cat, de catálogo. Esta instrucción nos permite detallar de forma muy clara y precisa la cantidad de objetos que tenemos dentro de nuestra esquema de base de datos. Por ejemplo, tenemos una serie de tablas, las cuales se especifican como ven a continuación. Algunas creadas de forma temporal en ejercicios anteriormente desarrollados y otros que se mantienen de forma perpetua. Y si pudiésemos reconocer los elementos u objetos en inglés, son muy parecidos a los elementos del esquema HR, los cuales vienen a ser countries, departments, employees, jobs y job history. Los demás vienen a ser tanto vistas como secuencias, objetos que van a ser revisados posteriormente. Inmediatamente, este esquema va a ser descrito de forma un poco más precisa porque vamos a utilizarlo con mayor frecuencia en clases posteriores. Por ejemplo, utilizando una instrucción anteriormente ya mencionada, denominada desc, podríamos revisar cómo es que está especificada precisamente la tabla countries en este caso. Observamos que tenemos 3 atributos y sus tipos de dato correspondientes: chart de tamaño 2, bar chart 2 de tamaño 40 y region ID de tipo number. Ahora bien, la especificación que tiene este esquema de base de datos nos va a servir para poder hacer una serie de consultas y poder reconocer el lenguaje estructurado de consultas dentro de nuestro gestor de base de datos. Y observaremos que los cambios no son muy importantes frente a otros gestores. Y podríamos partir por especificar las siguientes instrucciones. Por ejemplo, ya que tengo el esquema asociado, podría observar a todos los empleados, ¿no?, haciendo una especificación select asterisco from employees. Y precisamente en esta parte, ¿qué es lo que obtengo? Tenemos a todos los empleados. Sin embargo, la forma en cómo estamos observando los datos no es muy apropiada. Es cierto, SQL Plus viene a ser el gestor nativo que nos ofrece como interfaz Oracle inicialmente. Sin embargo, podríamos nosotros utilizar otras herramientas, algunas de terceros y otros propios de la herramienta Oracle, los cuales podrían ser los siguientes. Como de repente se puede ver en clases, el uso de la herramienta Toad for Oracle, la cual tiene una interfaz un poco más amigable, pero sobre todo más estructurada para poder desarrollar una serie de ejercicios dentro de nuestro gestor. Ejercicios basados en consultas, por supuesto. Esperamos la carga de la aplicación Toad for Oracle e inmediatamente nos solicita que generemos una sesión a través del usuario o esquema, que casualmente casi siempre llevan el mismo nombre. Vamos a generar una conexión al usuario HR, cuya contraseña es HR. Verán ustedes que es indistinto el usuario tanto en mayúsculas o minúsculas, pero la contraseña sí está basado en minúsculas. La base de datos es XE, generamos la conexión, esperamos un momento a que se conecte a la instancia e inmediatamente podríamos generar cualquier instancia, cualquier consulta o lo que se nos fuese solicitado. Bien, al utilizar la herramienta hay que dejar en claro ciertos aspectos, los cuales van a hacer de que nuestra experiencia con la herramienta sea un poco más amigable. ¿En qué sentido?
Cada modificación que hagamos a través de una instrucción SQL debe quedar confirmada. ¿En qué sentido? Si ustedes observan la barra de estados de la aplicación, se indica AutoCommit is off. Bueno, ¿qué viene a ser un commit? Para entender esto, viene a ser la confirmación de la transacción a través de una instrucción SQL dentro de nuestra interfaz hacia el gestor de base de datos y el motor de búsqueda. Por tanto, si nosotros observamos esta alerta en color rojo, va a pasar lo siguiente. Luego de cualquier instrucción SQL basado en manipulación de datos a través de las cláusulas insert, update o delete que escribiremos posteriormente, van a requerir de cerrar el lote a través de la instrucción commit. Y esto no suele ser muy práctico en algunos casos, ya que uno puede olvidarse de invocarlo y simple y llanamente no guarda los cambios dentro de la parte transaccional en nuestro esquema de base de datos. Por tanto, ¿cómo activamos esta característica de AutoCommit para confirmar todas las transacciones? Nos dirigimos a la pestaña View, seguidamente Toad Options, y en la sección Oracle buscamos Transactions y observamos la característica Commit After Every Statement. Bueno, mantenerla activa. Aplicamos los cambios, observaremos que AutoCommit ahora sí está activado, le damos OK y eso sería todo. Podríamos entonces probar la herramienta. Select asterisco from employees, punto y coma, y en esta parte vamos a entender dos cosas. Nosotros podemos generar dos tipos de salida para la información que necesitemos obtener a través de una consulta SQL, la cual vienen a ser a través de una interfaz llamada salida del script, la cual se obtiene presionando la tecla F5, como podremos observar. Si es que no llegásemos a observar la interfaz, debería estar minimizada en todo caso. Ahí podríamos observar la salida, 107 filas seleccionadas. Y se parece mucho a la salida que teníamos en el SQL Plus a través de consola. Y es que a través de este lugar vamos a obtener cierta información con el lenguaje procedimental de SQL para Oracle que revisaremos más adelante. Sin embargo, la otra salida viene a ser la salida de consulta, la cual la obtenemos presionando la tecla F9, de que la instrucción se desarrolla de manera más estructurada, más ordenada, más legible a nuestra vista.